Muy buenos días a todos otra vez. Y para hoy, 11 de mayo, por supuesto, el tema que les traje fue el cumpleaños de nuestro himno nacional argentino. La Asamblea General Constituyente oficializó la canción patriótica o la marcha patriótica como nuestro himno nacional, si bien en aquel momento no le puso como nombre himno nacional, sino marcha patriótica o canción patriótica. El himno es uno de nuestros 4 símbolos patrios, junto con la escarapela, el escudo y la bandera. Como todos recordaremos, fue escrito por Vicente López y Planes en 1812 y compuesto por Blas Parera un año después. En 1812, en la Casa de la Comedia, se había hecho una representación referida al 25 de mayo, que por supuesto hablaba de los hechos de la Revolución de Mayo. Esta era una obra de Luis Morante. Y en esta obra se cantaba un himno que había sido escrito por el mismo Morante, por el mismo autor de la obra. Sucede que uno de sus espectadores no era ni más ni menos que Vicente López y Planes, y al escuchar esta composición se inspiró y esa misma noche compuso la primera estrofa de lo que hoy es nuestro himno nacional. El triunvirato nuestro, por un decreto, le había mandado a pedir al Cabildo que pidiera la composición de una marcha patria, porque necesitaban tener algo que fuera ejecutado en las funciones teatrales, en los colegios, algo que identificara a toda la población bajo una canción. Así fue como lo pidieron, y en una sola noche Blas Parera tenía lista la partitura. Según dice la tradición, el 14 de mayo de 1813 fue en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, de quien hablamos el sábado pasado, que se interpretó por primera vez y se cantó por primera vez el himno nacional argentino, y fue cantado justamente por la anfitriona Mariquita Sánchez de Thompson. Ella era una mujer muy musical, tocaba el arpa y le gustaba, por supuesto, todo lo que fuera colaborar con la patria. Y bueno, una de esas cosas fue ofrecerse para cantar las estrofas del himno, que por supuesto además se lo dieron como un honor para ella, que era la anfitriona y la organizadora de tantas tertulias que tanto ayudaron a la formación de la patria. El nombre de himno nacional en realidad le llega en 1847, porque hasta ese momento se la conocía como canción patriótica. Lamentablemente para 1817 Blas Parera partió de la Argentina, se regresó a España, y era que en esa época previa a la guerra, el gobierno argentino le exigía a todos los españoles residentes acá en Argentina que hicieran un juramento de fidelidad para la patria naciente y que juraran morir por la independencia, legalizando por supuesto su adhesión mediante una carta de ciudadanía argentina. Blas Parera, que era catalán, sintió esto como algo demasiado fuerte, como que le estaban pidiendo demasiado, y entonces eligió abandonar la Argentina. La letra original de la marcha patriótica o de nuestro actual himno nacional era en su momento, por supuesto, muchísimo más larga porque era una composición de 20 minutos, pero tenía una letra que era terriblemente independentista y antiespañola, ya al punto de rayar en la agresión. Entonces en la asamblea se les pidió que hicieran un arreglo de la letra. Inglaterra se oponía a nuestra independencia, principalmente porque necesitaba que España siguiera siendo muy fuerte, porque era su principal aliada en su guerra contra Napoleón. Entonces así fue como se eliminó de nuestro himno frases como, por ejemplo, «Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación». Ellos no querían hablar ni de gloriosa nación ni de que se levante de ningún lado. Y al mismo tiempo se empiezan a infiltrar en la letra algunos conceptos relacionados con la monarquía, como por ejemplo «ve en trono a la noble igualdad», que esa también tiene mucho que ver con la influencia de la Revolución Francesa, o por ejemplo «sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su gran majestad». Son palabras que hacen alusión permanente al sistema monárquico. «O ya su trono dignísimo abrieron». Esa igual persistió. La música también fue modificada en 1860. El encargado fue Juan Pedro de Esnaola, que hizo una versión orquestada mucho más rica desde lo armónico, comparado con la versión original, que era más austera, claro. Bueno, después, por ejemplo, también España se quejó y pidió que eliminaran términos peyorativos o algunas maneras por ahí agresivas de referirse a ellos. Y bueno, esto también fue acompañado por un acercamiento posterior con España, claro. Durante la época de Roca, lo que él pedía era que esos himnos en tiempos de paz
fueran algo que armonizaran más con los millares de españoles que estaban viviendo en nuestra nación, y que se respetaran las tradiciones, sin ofender y sin atacar, dado que la idea era que en las fiestas públicas y en los colegios y en las representaciones teatrales se pudiera cantar esta canción patria al iniciar o al finalizar, y por supuesto que se sabía que iba a haber españoles por todos lados. Entonces alguna de las cosas que desaparecieron, por ejemplo, fue los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener a esos tigres sedientos de sangre, refiriéndose a los españoles, fuertes pechos sabrán oponer. Y bueno, son letreros eternos que dicen aquí el brazo argentino triunfó, también es como mojarle la oreja, ¿no? Y bueno, después de tantos cambios que tuvo este himno, era necesario unificarlo en una sola versión. Entonces el presidente en ese momento, en 1924, que era Marcelo T. de Alvear, hizo una comisión que la formaron Floro Ugarte, Carlos López Buchardo y José André, que nada tiene que ver con Arnaldo André, ya lo averigüé. No nos olvidemos que Marcelo T. de Alvear era un tipo muy inclinado hacia la música. Él estaba casado porque se había enamorado perdidamente de Regina Pacini, que era una cantante lírica, soprano ligera, que es la voz más aguda de todas las sopranos. Entonces él estaba muy metido, él colaboró muchísimo en la formación de la Casa del Teatro y aportó muchísimo al arte, sobre todo al arte musical. Así que una vez que ellos hubieron podido componer esta nueva versión oficial del himno nacional argentino, se llegó a estrenar en el Teatro Colón el 25 de mayo de 1927, increíble, año en que nació mi padre. Esta era una versión mucho más fiel a la que había hecho Juan Pedro Esnaola ya por 1860. Y así, con todas estas modificaciones, pasamos de una versión original de 20 minutos a la que quedó finalmente, que dura unos 3 minutos 30, 3 minutos 50, depende de cómo la interpreten. Y en cuanto a su autor, Vicente López y Planes, les puedo decir que él fue escritor, abogado y político. Él nació en Buenos Aires un 3 de mayo de 1784 y murió en 1856, un 10 de octubre. Entre todas las cosas que hizo de su vida, también fue presidente provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, además de haber participado, por supuesto, de la defensa y la reconquista de Buenos Aires, porque para la época de las invasiones inglesas él tenía 21 años. Así que después de haberse educado acá en Argentina y haber asistido, por supuesto, al Real Colegio de San Carlos, que es el que hoy es el Colegio Nacional Buenos Aires, participó del regimiento de patricios en la defensa de Buenos Aires, como ya lo dije, en las invasiones inglesas, y luego también, por supuesto, participó de todos los acontecimientos del Cabildo Abierto del 22 de mayo, apoyó a la Primera Junta y era muy amigo de Manuel Belgrano. También fue parte del Ejército del Norte en la expedición auxiliadora del Alto Perú, entre otros miles de cargos que tuvo porque no se perdió ninguna, estaba como el perejil en todas las salsas. Para el momento que él compuso esta canción patriótica, existía ya otra marcha que había sido compuesta por Esteban de Luca, pero finalmente se quedaron con la versión de Vicente López y Planes porque era mucho más belicosa. Bueno, y como Corona también llegó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, nombrado por Urquiza después de la batalla de Caseros en la que derrocó a Rosas. Y para quienes lo quieran visitar, está sepultado en el cementerio de la Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro MDM en el Día del Himno Nacional Argentino. Les mando un beso muy muy grande, espero tenerlos luego en el próximo segmento de Mundo de Mente. Y argentinos, coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Chau chau.